¿nos podés comentar Sí, cuándo sí, la te verdad lo que ofrecieron, cómo fue el proceso? yo creo que el primer contacto así más directo con el tema de, bueno, pues lo que puede ser pensamiento mágico, brujería, tarotistas, etcétera, fue cuando yo tenía alrededor de 10 años. Esto era sobre los años 90 en España y hubo un gran boom, se hablaba muchísimo del tema esotérico. Bueno, yo desde pequeña pues me gustaban ese tipo de cosas como que me llamaban la atención, pero nada más allá de lo que es una simple curiosidad. Pero empezó a haber un boom en que muchos los late shows en la televisión, programas de televisión, hablaban muchísimo de bueno, el tarot a partir de la noche, que ahora ya sabes es exacto, y muchas experiencias de, pues tengo el mal de ojo, me han hecho brujería, y bueno, mi madre en una de estas, ella dijo que todo lo que veía en cada testimonio era lo que a ella le pasaba, estaba convencida de que tenía un mal de ojo o algo similar y a través de un anuncio en la prensa, supongo, contactó con un vidente en la ciudad en la que vivíamos. Ella fue allí y con una prueba, no sé si la conoces, creo que es la del típica del aceite o creo que echan aceite en agua y si salen ciertos ojos, que claro, siempre va a pasar porque es aceite en agua, pues tienes el mal de ojo. Y evidentemente ella pues lo tenía. Hicieron una especie de ritual que duró varios días. Ella pues tenía síntomas físicos, todo lo que le decía, y sí, yo siento lo mismo que tú. Y entonces, bueno, mi familia siempre ha tenido muchos problemas de relación, Como abuso, todos, violencia. como todo el mundo. Sí, ese es el típico perfil. ¿Tu mamá venía pasando por un inconveniente de salud que en ese momento? Ella siempre ha tenido problemas con depresión, y aparte ha tenido una vida, nunca ha sido fácil y eh, bueno, ella conmigo era visiva, pero también es mucho de probablemente problemas personales que pues no eran resueltos. Ella le daban un saco de pastillas, literal, de tomarse 20 pastillas al día y eso era todo. Entonces ella, pues supongo como yo hice posteriormente, ¿no? Buscas recursos un poco en lo que te promete que va a tener alguna solución. Entonces el hombre, no sé si le preguntó por mí o fue idea de ella, me llevaron allí, yo tenía una especie de 10 años y fue la primera vez que fui a una consulta de estas, de bien todo muy, muy mágico, ¿no? Digamos, para la edad que yo tenía, pues incienso, música chill out, todo este tipo de cosas, el hombre pues como muy amable y fue la primera vez que me echó el tarot. O sea que tu mamá tenía un inconveniente, es ella la primera que resulta captada y después te lleva a vos y a todos los integrantes de la familia porque supuestamente que le decían que ustedes tenían un inconveniente por resolver. Pues ella era el tema de que le habían echado el mal de ojo, pero luego mucho de este hombre creo que le hablaba mucho de energías. Mi madre, pues por la forma que ella tiene de ser, ella quería controlarme quizá más de lo que en realidad puedes controlar a un niño. Entonces era como quiero que ella esté más tranquila, ¿sabes? Entonces él como que me decía, bueno, pasa más tiempo en tu habitación. La verdad, consejos de no te envuelvas en las discusiones de tus padres, pero que es un consejo que te puede dar cualquiera. Pero claro, todo eso era previo pago. ¿Y qué fue? ¿Fue desencadenante para que vuelva a ser captada por otro tipo de organizaciones o este lugar? Bueno, yo creo que ahí ya fue cuando ella ya empezó a creer que, bueno, eso fue efectivo, Mm. aunque tampoco es que hubiera gran cambio en su vida, pero bueno, ya pensó que eso era efectivo. De hecho, le dijeron quién supuestamente podía haber sido la persona. Esa persona tuvo un accidente de coche con toda la familia, entonces todo, claro, la magia había vuelto. Siempre buscan la forma de, exacto, Todo de probar. encajaba. Exacto. Entonces, bueno, esta persona de la noche a la mañana desapareció. Fuimos a su casa un par de veces, nadie respondía. Mi madre, de hecho, incluso preguntó a algunos vecinos y le dijeron que les había parecido oírles que se marchaban por la noche, así, y desapareció. Y sin más. Entonces, posteriormente, ella, pues, como este tema era tan comentado entre las señoras, ay, pues yo tengo un vidente, o yo voy aquí, yo llevo un diente de ajo en el bolso, era aquella época de. Y pese a que todo el mundo era católico, pero igualmente era que todo el mundo tenía su pequeño gurú, ¿no? Claro, iban a misa los domingos, pero de lunes a viernes hacían rituales, Llevan ¿no? el En la diente de casa. ajo, exacto.
¿Y qué tipo de Y rituales? bueno, ella fue ¿Te acordás preguntando, comentando su experiencia y alguien le dijo, ah, pues hay de un esa vidente muy época? ¿Qué famoso en la rituales te ciudad. acordás de esa época? Que hayan sido graves para vos porque eras muy pequeña, con 10 Bueno, años. aquí era todo muy light. Aquí era más rollo, pues velas o que te digan un futuro que, bueno, hasta qué punto, pero aquí era todo ya realmente, era más, yo creo que era la causa económica que a lo mejor era lo que mis padres estaban pagando. Entonces hasta ahí pues no hay mayor daño, pero esto ya te hace abrirte a otro tipo de cosas. No, y el daño de no estar atendiendo su problema Eh, real y solucionarlo, ¿no? Porque exacto. si tenía una patología, una depresión o algo, algo médico que se podría haber solucionado, lo que sucede cuando te captan estos gurús y estos videntes, brujos, es que te están generando un daño directo que es evitar que Y, vos te cures, ¿no? exacto, y cuando algo se soluciona, hay algo más. O un familiar, o tu hijo, o tu marido, ¿sabes? O el trabajo, siempre hay algo más. Entonces, bueno, pues un poco comentando su experiencia y como que ella estaba en busca de un nuevo vidente, ¿no? Alguien le dijo, ah, pues conocemos a esta persona, es muy bueno, es muy conocido, habla en la radio, tal. Entonces ahí ya fue cuando ella volvió de nuevo a retomar, hacía lecturas de tarot muy habituales, esta persona se convirtió en alguien muy cercano. A mí, pues esto fue a lo mejor desde mis 11 hasta los 12, 13 años, esta era una persona que a mí me echaba las cartas. Y bueno, aquí el tema es que aquí, claro, empezaba, no sé, tenían como una obsesión de decirle a mi madre que tuviera mucho cuidado porque yo me iba a quedar embarazada. Y yo es que era una niña, entonces, que yo me iba a perder, que entonces todo era un poco como para ella su preocupación quizá era controlarme o su obsesión un poco y ellos como que incitaban, ¿no?, esa preocupación para seguir consumiendo. Y bueno, la situación familiar continuó empeorando y ella viajó unos días fuera y yo creo que ahí en su desesperación, que ella buscaba una solución, fue cuando contactó con la gente que luego nos introdujo en lo que es la santería. Igual vamos a aclarar que siempre te ofrecen soluciones mágicas y siempre Sí, van con el tema de la culpa, ¿no? De si vos no haces lo que te decimos, te va a suceder algo, le va a suceder algo a tus seres queridos. En el New exacto. Age suelen jugar mucho con el karma negativo. Hmm, Tu hijo hizo algo malo en las vidas pasadas y el karma que tiene es muy grande. Entonces lo que le puede llegar a suceder es que va a terminar en prisión o lo van a terminar asesinando. En mi familia lo habían hecho, o sea, la organización donde claro. está captada mi familia, a mi mamá, el líder, le decía que si mi hermano no iba a las reuniones y no hacía lo que él decía, iba a terminar preso o asesinado por este karma negativo, ¿no? Que había acumulado Exacto. supuestamente en vidas pasadas. Por ejemplo, este evidente anterior al tema de la santería, pues hubo un momento que uno de mis hermanos tuvo una pareja y esta persona le está metiendo en problemas, va a acabar en la cárcel, tienes que hacer esto, tienes que hacer este trabajo, lo otro, o sea, siempre era algo. Luego ya eran pues los problemas de matrimonio, pues ahí, claro, ya era un matrimonio que nunca ha ido bien, pues ahí ya tenías para sacar hasta... ¿A quién no le han dicho que tenía un nudo en el pantalón o en el boxer, en el slip, que eso supuestamente demostraba que el marido le estaba siendo infiel con una mujer rubia? Bueno, ¿a quién no le Ah, ha sí, se pasado? A mí me ha te pasado describían, también. hay una persona rubia de tal No, es edad, que mismo te cercana. suelen decir, ve un pantalón con un nudo, y eso es lo que significa es que tu mujer o tu marido te está haciendo infiel. No, no, es claro, un amarre, el famoso amarre. Hmm. Y también, que también te Esto, ofrecen más que recuperar amarres, a tu era ser amado, que ¿eh? sí, nos convencían que los vecinos nos tenían envidia y que habían todos conchavado y habían puesto dinero para hacernos brujería. Tendríamos que haber elegido el tema de David ¿Por Bisbal, qué? ¿no? Porque mi madre tenía Para esta conflicto. charla. Claro, exacto. Entonces, Sí, porque se trata todo de y eso. Te dicen, te voy a hacer brujería, te voy a solucionar este trabajito negativo que te hicieron, este ritual para que te vaya mal.
exacto. Y pues claro, tú tienes que creer mucho, te lo mezclan mucho con el tema de rezar. Entonces, claro, tú dices, bueno, pues si es de rezar y así, pues no puede ser nada malo. De hecho, antes de contactar con este tema de la santería, pues como todo iba peor y que si nos habían hecho brujería, mi madre incluso incitó a mi padre a buscar más. Estuvieron en contacto con sacerdotes de la Iglesia Católica que se reunían con él en privado fuera de las iglesias para hablar de temas de brujería, trabajos. Llegó un momento en el que rezábamos el rosario diario ahí con velas en la casa, que eso parecía... Entonces, a mi edad, yo tenía unos 12, 13 años, eso era... Claro, tú dices, pues no te hace mal, pero en lugar de afrontar los problemas, de decir, bueno, esto es lo que pasa, qué soluciones hay, pues a ti te dicen, tú rezas y todo se va a solucionar.